El artista sumerge todo su ser en una ilusión. La ilusión se genera a partir de datos del afuera. El afuera siempre irrumpe con todo su potencial y el artista acude a su adentro como un refugio o como un lugar de protección. Entonces, desarrollar una actividad artística moviliza ciertas energías, ciertos sentimientos que se mantienen estables hasta que uno los toca. El concepto general de ese estancamiento es un ideal, una meta inalcanzable, porque a lo largo de la vida, artista o no artista, en algún choque profundo de la realidad se tocan los filamentos más internos. O sea que la vida misma se encarga de empujar desde afuera y abrir esa brecha que conecta con lo profundo. Así sea en el último soplo de vida, en el instante que uno muere. Hay una visión, hay un replanteo, hay una fisura de las estructuras donde aparecen la vida hecha por uno tal cual es, no desfigurada por las apariencias. Porque entonces, ¿qué hace el artista? El artista acelera ese ritmo, ese proceso. Pero no solo lo acelera, sino que lo manifiesta como un proceso de vital importancia. Romper las estructuras de hormigón armado que detienen la llegada de la luz al interior. Es como si el interior fuera un enemigo de la sociedad. Es como si la sensibilidad fuera alguien a quien hay que tener prisionero, ahí adentro. Y entonces las costumbres sociales, culturales, van construyendo desde afuera hacia adentro esa muralla. Y el individuo en realidad añora la libertad, añora su vínculo con los dioses, añora cuando era libre. Y quizás esa añoranza que cada ser tiene adentro, en su conjunto, acumuladas todas esas añoranzas, son las energías del universo que están latiendo en los seres humanos, porque si no, el ser humano, ¿qué es? Una parte de la naturaleza, está como apartado, es alguien superior al resto de las criaturas, de las plantas, del agua, del viento. No, el ser humano tiene ahí adentro el mismo germen que hay en la naturaleza, la esencia del universo en bruto, sin estas complicaciones, pero a la vez las complicaciones fueron creadas por el propio hombre, o sea que el hombre tiene la capacidad a lo largo de la historia de la humanidad de tapar sus filamentos más poderosos, de generar una convivencia entre los propios seres humanos de enloquecimiento y de muerte, y en algún momento, con un proceso de larga duración, se abrirá ese canal divino que hay adentro. Entonces, el artista, ¿qué intuye? Porque es todo bajo intuición, es todo bajo una ley que no es la ley cotidiana. El artista intuye
que allá en el fondo de su ser hay algo misterioso, hay algo cercano a Dios que está sellado. Y dice, ¿cómo puedo abrir? ¿Cómo será posible tomar contacto? Bueno, el arte, la sensibilidad, la expresión artística. ¿Por qué se hacen musicoterapias, terapias con arte? Porque ayuda al ser, el arte ayuda a tomar un aire fresco, sería. Entonces después el propio artista termina enloquecido con la propia actividad, porque si el origen del arte o del deseo de ser artista es tomar contacto con la fuente, después viene todo el resto, que uno ya se apiola, porque dice, bueno, yo fui a la fuente, extraje obra monumental, ahora me la tienen que comprar. Están obligados los de afuera a comprarme, porque corresponde. Porque yo soy un aventurero y los demás no se animan y ahora tienen que ver qué es lo que yo traigo desde allá lejos. Y se choca contra la realidad de que el mundo, mientras que él estaba buceando en sus profundidades, el mundo de afuera está circulando a grandes velocidades, nadie tiene tiempo de nada, se mira para otros intereses, y entonces los artistas gritan, declaman, atención, cada vez son más, lloran porque no le dan bola, y en el fondo se pierde el hilo conductor con ese impulso original que era llevar al ser a sus profundidades. Y se vuelve a chocar contra una sociedad que ya uno había chocado, porque por algo uno intentó ser artista o hacer una actividad artística para sensibilizarse y mejorar y tener un poco de equilibrio emocional, que se supone que lo había perdido a ese equilibrio emocional o psicológico con las presiones de afuera. Entonces es como un círculo vicioso, donde el afuera atosiga con la cultura, con los comportamientos sociales, entorpece el desarrollo de los seres, después los seres buscan y bucean en su interior y encuentran la llave y se la quieren meter de prepo a ese mundo que de antemano los había oprimido y que no le interesa que le hablen de la libertad que hay ahí adentro de los seres humanos, que Dios habita dentro de nosotros y no sé cuánto y no sé cuánto. Entonces el artista enloquece. O sea, ¿cuántos artistas se han suicidado? ¿Es que enloquecen por ser artistas o enloquece este sistema? Enloquece el sistema humano, porque se suicida mucha gente, porque cuando no encuentran salida a sus trabas y a su incorporación a su comportamiento social, personal, y bueno, mucha gente decide suicidarse y con eso dar fin a este embrollo que hace del ser humano una estructura tan compleja, que se estudia por todos lados y se trata de averiguar de dónde vienen estos tormentos y estos comportamientos antihumanos, porque en realidad al estar peleados entre nosotros, al no querernos, no amarnos, al separarnos en castas, en condiciones sociales, económicas, al mirar al otro de lejos, al desearle al otro lo peor, al pelearse, eso hace de un intrincado funcionamiento entre nosotros que quizás es la esencia de este crecimiento, porque ¿cómo voy a mejorar yo o de dónde puedo tener un concepto de que debo mejorar?
Bueno, cuando tomo contacto con la realidad del deterioro. Si yo nunca vislumbrara de que hay un deterioro y de que estoy en el nirvana junto a todos, no tendría este empuje por mejorar. Y quizás dentro de un plan divino, estos ideales de mejoramiento, filósofos, escritores, místicos, psicólogos, ciencias y más ciencias que tratan de indagar y de ver cómo el hombre puede ser feliz, quizás es toda una manifestación del mismo proceso creativo, como que quién tiene que encontrar la llave para ser feliz y bueno, el propio hombre. O sea, está bastante claro, es como que si uno ve en los animales, está clarísimo, uno ve un hornero haciéndose la casita, ¿y quién le hace la casita al hornero para que tengan su cría? No se la hace nadie, la hacen ellos. La fabrican, buscan con el piquito, el barro, van, vienen y hacen su casita. O sea, y su casita la tienen incorporada genéticamente, porque ya saben cómo hacerla. No hay planos, no hay arquitectos no hay decoradores para decir, esta casita tiene que ser más linda que la otra. No hay artistas que le quieran poner cuadros a la casita del hornero para convencerlos y venderles un cuadro para que sea más linda. Entonces, el ser humano también tiene esa información genética de cómo hacer su casita, de cómo hacer su desarrollo de la vida. Lo que pasa que se perdió. No es que perdió la información genética, se perdió en el laberinto que es natural, porque si yo agarro a todos los horneros y los meto, los saco de su tierra y los llevo a no sé dónde, y los meto en la Antártida, en el frío, los pongo en una situación extrema, bueno, se van a enloquecer, muchos van a morir, no van a saber qué hacer, van a volar para lugares que perdidos, y alguno va a encontrar el camino de regreso a su tierra y va a volver a hacer el nidito. Quiere decir que el transcurso por esa experiencia tan traumática no le quita su información genética. Entonces, el hombre puede ser que esté perdido en una especie de marasmo, pero no está tan perdido, porque dentro de ese marasmo se encuentra la información adentro de uno. Entonces, el artista quizás no es tanto para salvar al mundo ni producir una obra conmovedora que después va a valer millones y va a ser producto de intercambio económico y de gratitudes y social, sino que el artista puede ser un método, puede ser una manera de encontrar ese pequeño sendero a la fuente, si después uno lo quiere comunicar con altavoz, puede volver a perderse. Porque en realidad el hornero no comunica con un altavoz o en el diario. El hornero comunica la maravilla de la naturaleza con el hornero mismo, con su casita. Entonces el ser humano que alcanza su esplendor humano no necesita ponerlo en un libro, en un diario, lo transmite mientras que camina. Lo transmite mientras que está sentado en la misa, caminando por el bosque, lo transmite cuando habla con alguien, cuando le sonríe al enemigo. Es como que el comportamiento humano es adentro de la humanidad. O sea, no hay humanidad buena o mala para desarrollar el comportamiento humano. Y el artista se mueve dentro de la humanidad, con amor a la humanidad.